Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Mis pastores les saludo en el nombre del Señor Jesús. Espero que estén bien, amadas pastoras, Dios les bendiga. Gracias doy al Señor esta nueva oportunidad que me permite poder estar con ustedes a través de este video, de este estudio de la escuela dominical. Agradezco al Señor porque me ha dado este tiempo también y también el interés por escudriñar la palabra del Señor. Así que inmediatamente vamos a orar al Señor como es habitual, disponiéndonos en sus manos para hacerlo en el nombre del Señor Jesús y tener la bendición del Señor de que la palabra de Dios se revele en nuestras vidas, que la enseñanza, la aplicación espiritual para este tiempo sea oportuna, eficaz, que podamos tener los oídos del alma atentos para oír la voz del Señor que emana precisamente de este libro sagrado. Oramos al Señor. Padre eterno, misericordioso Dios, gracias le damos en esta hora, Dios mío, por esta oportunidad que nos permite nuevamente de poder tener este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Dame la gracia, Señor, el entendimiento, la sabiduría para poder entender primeramente para mi vida esta lección que hoy usted tiene delante de nosotros. Le pido ahora su bendición también sobre sus siervos, sobre sus siervas, mis hermanos y hermanas. Donde quiera, Señor, que este estudio pueda llegar, sea motivo de mucha bendición para cada uno de ellos. Te lo pido todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Tenemos entonces la palabra del Señor, que en esta ocasión vamos a leer la lectura bíblica para esta lección. La lectura bíblica está en Josué, capítulo 17, versículos 12 hasta el 18. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: Si soy pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros herrados y aunque sean fuertes. Bien, gracias al Señor. Esa es la lectura bíblica para esta lección, que tiene por título Herencia de Manasés. Manasés es el hijo primogénito de José. Dijimos la semana pasada que los dos hijos de José, Jacob lo adoptó como sus hijos, y ambas tribus pasaron a ser parte de las tribus de Israel, no así José propiamente tal. O sea, no hay una tribu que se llame José como se llama Judá, Benjamín, Simeón, Dan, Neftalí, etcétera, etcétera. No hay una tribu, sino que están los hijos de José, en este caso Manasés y Efraín. Efraín era el hijo menor, fue una tribu muy numerosa, muy guerrera en realidad, más que Manasés. Y estos dos hijos y estas dos tribus, estas dos familias, es de lo que vamos a hablar un poquito en esta lección. La herencia de Manasés.
Como todos saben, estamos revisando ya en esta etapa del libro de Josué, que quedan solamente algunos pocos capítulos. Estamos revisando la repartición de la heredad de la tierra, por suerte. Eso por suerte a veces puede malinterpretarse, pero la verdad es que hay un texto, no lo anoté ahora, pero dice que a las tribus más grandes, las familias más grandes, le tocaba una mayor parte y a las tribus más pequeñas les tocaba una porción menor, porque Dios es justo, ¿no? Entonces, eh, tenemos en esta tarde esta lección que es bastante interesante en realidad, como todas las lecciones, ¿ya? La lectura bíblica en Josué del 12 al 18 nos saltamos toda la primera parte en realidad, desde versículo 1 hasta el versículo 13, ¿ya? Hasta el versículo 13. Sin embargo, el expositor habla acerca de lo que está contenido en los versículos 13 como una primera parte. Y desde el versículo 13 en adelante, desde el versículo 12 en adelante, mejor dicho, está como la segunda parte de nuestro expositor, ¿ya? Entonces, eh, en esta lección que tenemos acá, en esta lección que Dios nos ha dado, vamos a, en primer lugar, acá está, ¿no? Aquí. En primer lugar, tener que decir que el libro de Números, hablando de herencia, ¿ya? De herencia, de heredad, porque herencia, heredad, heredero, vienen de la misma raíz en realidad. Significa lo que le corresponde a los herederos, una vez muerto o no muerto, en este caso en realidad, pero tiene que ver con los herederos, porque aquí vemos una petición que la vamos a analizar, donde lo que están pensando en este caso las hijas de este varón, que ya lo vamos a ver, están pensando en el futuro, no en el presente en forma egoísta quizás, sino en el futuro de quién va a ser esa tierra, de quién va a ser esa porción, esa parte que le correspondía a su padre, ¿ya? Entonces, como digo, hablando de herencia, en el libro de Números, nosotros encontramos que hay un censo allí, ¿no? Hay un censo en el capítulo 26, ¿no? Capítulo 26. Vamos a ir al libro de Números más atrás. Al libro de Números. Por aquí está. Allí en el libro de Números, en el capítulo 26, se produce el censo eh, donde Moisés, que todavía estaba vivo, ¿no? Manda a hacer este censo a una nueva generación de hombres. Hay que entender de que estos 40 años en el desierto, a causa de la indiferencia, a causa de la incredulidad, a causa del pecado, de la rebeldía, dio como fruto en realidad que Dios se enojara mucho y él juró que ninguno de los que habían salido de Egipto sobre los 20 años hacia arriba iba a ver la tierra prometida, así que tenían que morir toda esa generación. Y entonces estaba esta nueva generación de hombres aptos para la guerra, y en el capítulo 26 se hace este censo, ¿ya? De esta nueva generación, hombres sobre los 20 años generalmente que eran aptos para la guerra, y aquí hay altos versículos, ¿no? Donde detalla precisamente cuánto eran los rubenitas, por ejemplo, 43.000, cuántos fueron de la tribu de Simeón, 22.000, los de la tribu de Gad, 40.500, la tribu de Judá, 76.500, era una tribu grande, 64.000 lo de Isaacar, y así Zabulón, también encontramos la tribu de Zabulón, 70.500 hombres dispuestos para la guerra. Finalmente, este censo arrojó a 601.730 hombres aptos para la guerra. 601.730 hombres dispuestos para la guerra de todas las tribus de Israel, ¿ya? Entonces, aquí nosotros encontramos, ¿no es cierto?, un detalle importante
cuando llegamos acá a la familia de Manasés, ¿ya? Los hijos de José por su familia, Manasés y Efraín, ¿ya? De la familia empiezan a sacar la lista en realidad de cuánto eran ellos. Finalmente de Manasés no eran tanto, en realidad eran 52.700, más los otros hacían un total de 85.000 hombres entre las dos tribus. ¿Ah? Sin embargo, aquí en el versículo 33 dice que, voy a leerlo, está hablando acerca de la familia de los hijos de Manasés, ¿ya? De la familia la familia de los semidates de Jefer, que eso es importante, Jefer, que es hijo de Manasés, ¿ya? Jefer es hijo de Manasés solo Fejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino tuvo hijas, ¿ya? Y los nombres de las hijas, ahí aparecen los nombres de las hijas, fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, ¿ya? Estas son las familias de los hijos de Manasés, donde uno de sus nietos, no hijos, uno de sus nietos no tuvo hijos varones. Y como estamos hablando acerca de la herencia, porque aquí se establece que a esto se le repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. Aquí lo tenemos, dice, estos son los contados de los hijos de Israel. Estoy hablando del censo, no nos perdamos, es una introducción para llegar a introducir la primera parte, ¿ya? Entonces, al final de este censo, el escritor dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Estoy leyendo el Números capítulo 26, versículo 51, para que usted, si quiere, me pueda seguir con la Biblia. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres, no de las mujeres. O sea, todos sabían que los hombres iban a recibir su heredad, su herencia, ¿ya? A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados, ¿ya? Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas, de ahí habla en el versículo 57, habla acerca de la heredad de los levitas. Y finalmente, al final de este capítulo 26, ya dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Por qué cito este texto? Porque para que nos ubiquemos cuándo, dónde y cómo sucedieron estas cosas. Ya entendemos que fue Moisés, ¿ya? Y el sacerdote Eleazar. No estaba Aarón, ya había muerto, estaba como sumo sacerdote su hijo Eleazar. ¿Dónde fue? Fue precisamente antes de cruzar el Jordán. Estaba, como dice aquí el texto, estaba en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ya. Estaban estacionados allí. Entonces, y entre estos, dice, ninguno hubo de estos contados, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Hubieron dos censos en el transcurso de la peregrinación a la tierra prometida, uno que lo hizo Moisés con Aarón, aquí dice en el desierto del Sinaí, y el otro lo hizo, ¿no es cierto?, ya cuando Moisés lo hizo cuando estaba ya Eleazar, como digo, y estaban próximos a tomar Jericó. Bien, entonces tenemos que dice este versículo al final del capítulo 26 de Números, dice, porque Jehová había dicho, de ellos
morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Por eso, en este segundo censo, no había ninguno que había salido de Egipto y que había visto todas las maravillas que Dios hizo con las plagas y con los milagros en el desierto, ¿ya? Era una nueva generación y era necesario contarlo porque a través también de esta cuenta venía la herencia. Venía, ¿no es cierto? Por eso he querido explicar un poquito esto, ¿ya? Entonces, por eso que es importante. Ahora, en el capítulo 27 de Números, encontramos nosotros cómo se establece la ley de la herencia, cómo se establece, ¿ya? Vinieron las hijas de Zelofajad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales, nuevamente, no estoy leyendo en Josué. En Josué aparece un texto parecido, ¿va? No, yo estoy remontándome o retrocediendo muchos años atrás en el tiempo de Moisés y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vinieron estas hijas y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no tuvo en la compañía de los que y él no estuvo, ¿ya?, en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijo. Es interesante este texto. Podría decir que no lo había leído nunca con esta detención. Lo que están diciendo estas hijas, que ellas tenían un padre que había muerto en el desierto. Entonces, si ellas no tenían herencia, ese padre, ese nombre, esa familia, ese apellido iba a desaparecer. Ya iba a desaparecer. Y ellas hacen alusión de que su padre había muerto en el desierto, pero no, nunca estuvo en la rebelión de Coré, donde murieron miles, sino que él murió por su propio pecado, es decir, tampoco era de los trigos muy limpios, y este hombre también murió. No sabemos cuál fue la causa, quizá fue un murmurador después, quizá puede haber cometido cualquier cosa que a Dios no le agradó, también era, a lo mejor dudaba, no sabemos. Lo que sabemos es lo que dicen sus hijas, ¿ya? Y sus hijas dicen: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Coré, para los que no conocen mucho la escritura, fue un hombre que agrupó a mucha gente, muchos príncipes, y se rebelaron contra Moisés. Y en ese altercado, la tierra se abrió y dice la escritura que ellos cayeron vivos al Seol, con sus animales, con sus carpas, sus mujeres, sus niños. Un desastre en realidad. Este hombre al parecer no estaba en esa muerte ni en esa rebelión, pero ella dicen ella, sino que en su propio pecado murió, ya, en su propio pecado murió, y no tuvo hijos, ya, y no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque después de la rebelión de Coré, no lo tenía pensado decir esto, pero para que vayamos comprendiendo, el pueblo murmuró contra Moisés y le echó la culpa de todas esas muertes, se la echó. Y nuevamente viene la mortandad sobre. Capaz que este hombre haya muerto en esas circunstancias, ¿no? Bien, entonces como decimos, en esta ley de la herencia, vemos que estas hijas vienen delante de Moisés, ya, vienen delante, tiene que irme siguiendo, vienen delante de Moisés, y Moisés dice que llevó su causa delante de Jehová. Me encanta eso, porque el líder, en este caso Moisés, no hace las cosas a la tonta y a loca, o porque él es el jefe, él es el que manda, él es el pastor, él es la autoridad, y lo que el pastor se dice, se hace. Yo, como miembro de la iglesia, yo no tuve problema con ese pensamiento. ¿Ya? Uno está para ayudar, colaborar, ser útil en la obra del Señor, no para cuestionar, ¿ya? Pero vemos que este era un asunto que Moisés necesitaba la dirección del Señor, y dice el versículo 5 del capítulo 27 de Número, dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien,
dicen las hijas de Zelofejad. Les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Le dice, lo que están reclamando estas hijas es lo correcto, eso está bien. Por lo tanto, dice aquí, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, es decir, sus tíos. Ellas iban a tomar parte igual que sus tíos, que eran los hermanos de su padre, que ya no estaban, ¿ya? Entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad que le correspondía al padre, se la vas a traspasar a ella. Vemos la misericordia del Señor. Dios siempre preocupado del desvalido, del huérfano, de las viudas, de los pobres, los extranjeros, los esclavos. Lo vimos la semana pasada. Siempre preocupado, siempre un Dios justo, ¿ya? Y los hijos de Israel hablarás, y a los hijos de Israel les hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermano, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis la herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será para los hijos de Israel. Esto será por estatuto, derecho, como Jehová mandó a Moisés. Así que esto se hizo ley. Esto se hizo ley. Al mirar este tema de la herencia, ¿sabe? Es muy parecido, casi igual a lo que existe hoy en día en el tema de las herencias. Es prácticamente casi lo mismo, ¿ya? Entonces, como podemos ver, esto se hizo ley. ¿Cuándo sucedió? En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Eleazar, y sucedió en un tiempo muy lejano al texto que nosotros estamos leyendo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta lección que nosotros tenemos? Que tiene el subtítulo, dice Dios siempre cumple sus promesas, y podemos basar nuestro tema de escuela dominical en las promesas aquí, en las promesas allá. Sí, eso es así. Casi no hay que discutirlo. Las promesas de Dios se cumplen porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dije no lo haré, dice el Señor en Isaías. Lo que prometí no lo cumpliré. Obviamente que sí. Así que allí no hay discusión alguna en ese tema. Entonces, frente a esta petición, como digo, que el Señor, Él lo lleva a consultar al Señor, Y ya hemos leído en el capítulo 27 lo que Dios le responde a Moisés, ¿ya? El pasaje ahora en cuestión es muy similar a Josué 17. Es exactamente igual. Es exactamente más. Y es más, quiero ir más lejos y tomar otra petición que está en el capítulo anterior, en la petición que hace Caleb. Entonces, tenemos que ir sacando estas lecciones, ir refundiendo el tema, organizando de tal manera para que haya comprensión. Por decir, tenemos la petición de Caleb, que ya la estudiamos, la petición, ¿no es cierto?, como digo, de Caleb, que como digo es muy similar, exactamente es similar a lo que nosotros, eso está en el capítulo 14, Entonces, es interesante cómo ahora vamos mirando estas lecciones, ¿ya? Aquí no solo se presenta el tema de reclamar una herencia, una ley, porque ella viene y dice, ¿qué es lo que le dice Caleb a Josué? Le dice, ¿te acuerdas cuando nosotros hace tiempo atrás vinimos a recorrer la tierra y Moisés nos dijo que todo lo que pisare la planta de sus pies era vuestra? Bueno, yo quiero reclamar eso que Dios dijo. Allí es donde está la importancia de esta lección. Cuando nos ponemos en las promesas de Dios, lo que Él ha dicho, porque a veces nos ponemos, ¿no es cierto?, a inventar promesas que no son, y ahora se me viene a la mente, porque nosotros todos los creyentes, todos los cristianos, todos los padres, tenemos un dicho,
que no es un texto bíblico, no está en ninguna parte. En realidad, ¿qué es lo que decimos? Decimos, estos son hijos de la promesa. ¿De qué promesa? No hay un texto bíblico que diga que los hijos de la promesa, que se supone que son hijos que están lejos del Señor, van a volverse al Señor, Dios los va a traer y los va a salvar y los va a perdonar. No hay ninguna parte que diga. Lo más parecido a eso es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alguien lo tomó como una promesa, que por cierto es una palabra de Dios, pero nosotros le hemos cambiado un poquito, lo hemos maquillado y decimos que son los hijos de la promesa, ¿ya? Pero así como tal no aparece en ninguna parte. Entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? Es lo que Dios mismo ha dicho. Eso es lo importante, porque eso es lo que hace Caleb. Caleb se toma de lo que dijo Moisés y estas mujeres se toman de lo que dijo Moisés, de lo que Dios le ordenó a Moisés. Lo podemos volver a leer. Por eso digo, aquí no es solo se presenta el tema de reclamar la promesa de la herencia, que después vamos a ver en la segunda parte que los hijos de José, Efraín y Manasés, hacen lo mismo. O sea, tenemos 3 casos. Y de los 3 casos, al menos 2 son muy iguales y el último, lamentablemente, en la segunda parte no es tan igual porque ese es un reclamo. Es distinto reclamarle al Señor. Cuando Dios hace una promesa, usted no tiene por qué reclamársela, pedírsela, exigirlo, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y eso se llama fe. Señor, tú me dijiste esto, por lo tanto yo lo creo, Señor. Es distinto. ¿Ya? Entonces, como digo, Números 36, ¿ya? Voy a ir a Números 36. Explica finalmente, para terminar un poco con la primera parte que habla de las hijas de este varón, ¿ya? Algo interesante. Aquí también hablamos acerca sobre la herencia. Número capítulo 36, que es el último capítulo del libro de Números, ¿ya? Y en este capítulo explica que las hijas de Zelofejad, y ya me lo aprendí porque al principio era difícil el nombre, pero estudiando me lo aprendí. Zelofejad, para no perder la herencia, tuvieron que casarse. Eran mujeres, se van a casar, pero ¿con quién se casan? ¿Con quién se casan? Entonces, veamos algunos textos, dice la Escritura. Llegaron los príncipes de los padres de las familias de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, porque estamos hablando todavía dentro de los hijos de Manasés o los hijos de José, ya estamos hablando todavía en eso. Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo se diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor, eso me interesa, eso es importante recalcarlo. Mandó Jehová a Moisés, o mandó Jehová a Moisés, y eso es ley, eso es palabra de Dios. Allí, si hay promesas, son promesas de Dios, no son las promesas de Moisés, son las promesas de Dios. Entonces, ellos dicen, mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel. También ha mandado Jehová a mi Señor que de la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Aquí en esta última parte le está recordando, ¿no es cierto?, que ya había una orden, había un mandato, había una promesa tiempos atrás, en el tiempo de Moisés, ya ¿no es cierto?, ya no estaba, y había dado esa orden que le dieran una parte a las hijas de ese varón que había muerto, que no tuvo hijos. ¿Ya? Mire qué interesante. Y ellas, dice, y si ellas se casasen con alguno de los hijos de otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ella será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu en que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad.
quizá resulte un poco enredado el texto, pero lo voy a explicar. Lo que ellos están diciendo, que si las hijas, estas mujeres que ya vimos los nombres, se casaren, pero se casan con un hijo de otra tribu, la heredad de ese padre que era para sus hijas iba a pasar al esposo que era de otra tribu, o sea, es decir, esa tierra, esa porción, esa heredad, la iban a perder ellos como hijos de Manasés, como hijos de José, y esa heredad iba a ser traspasada a la otra tribu. No sé si me entienden, ¿ya? Entonces, y cuando viniere, dice el jubileo, ¿ya? Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la herencia de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. De esa manera. Iban a perder la herencia, iban a perder la tierra, iban a perder la heredad, porque iba a ser traspasada a otra tribu, porque sus esposos, sus maridos eran de otras tribus, ¿ya? Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como a ella les plazca. Qué interesante, ¿no? Cásense con quien quieran, ¿ya? Como a ella les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Qué interesante. Es interesante. Dios no quería que las heredades se pusieran a traspasarse de familia en familia, de tribu en tribu. Quería que lo que Él repartió, ahora estoy entendiendo, lo que Él repartió permanezca en la heredad, en la familia, en la tribu a la cual se le había dado por suerte. Y para eso, las mujeres tenían que casarse con los hijos de la misma tribu, con los hijos, con los hijos. En este caso, ¿con quiénes se casaron ellas? Más abajo lo dice, se casaron con primos, se casaron con los hijos de sus tíos, se casaron con los hijos de los hermanos de su padre. Es lo mismo, todo. Los tíos, los hermanos del padre, sus primos, es lo mismo. Para que la heredad no le sea quitada a ellas, porque de otra manera ellos perderían la heredad. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Así lo hicieron. Así Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hija de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, sus primos, ¿no? Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y ahí termina el libro de Números. Vamos entendiendo entonces lo que dice, porque aquí el expositor dice que llega el momento de hacer la repartición del territorio de Manasés, y llega Zelofejad, de la familia Galá, que tenía 5 hijas y de acuerdo a la ley no podían heredar el territorio, los hijos varones. Estas hermanas se presentan ante Josué para reclamar la promesa que ya Moisés había dicho, etcétera, etcétera. Recibimos, dice, sin duda al final las promesas de Dios. Si somos pacientes, aprenderemos a esperar confiadamente en Dios. Lo que Dios cumple, lo promete. Y de eso se toman estas mujeres, de eso se toman ellas para reclamar, para pedir, no reclamar, ¿no? Para pedir que se cumpla en ellas lo que Dios había dicho a través de su siervo Moisés, ¿ya?
Entonces es muy importante. Así la herencia quedaría siempre en la familia de Manasés, porque estamos hablando de la herencia de Manasés, ese es el título, no nos vayamos, hay temas muy interesantes que podríamos sacar, pero hay que entender esto, Dios nos da la oportunidad ahora de leer estos textos, estos pasajes que estoy cierto y seguro que nunca los leemos y quizás nunca nos habíamos encontrado con una situación como esa o nunca lo habíamos comprendido. La escuela dominical sirve para entender estas cosas, ¿ya? Muchas veces yo he oído precisamente, justamente, de muchos padres, de muchas madres, algunos que vivieron una vida muy humildemente, económicamente quizás no tan cómodo, etcétera. Y le he escuchado a muchos decir, lo único que le he podido dejar a mis hijos va a ser, ¿no es cierto? Le puedo dejar a mis hijos la herencia del Evangelio. Otros hijos han dicho, nuestra madre, nuestros padres nos dejaron esta herencia del Evangelio. Qué interesante en realidad expresión. No es bíblica, por cierto, pero tiene un contenido interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuántas hijas, cuántos hijos de padres cristianos han perdido la herencia? ¿Cuántas familias nuestras, a través de nuestros hijos, porque se han casado con yugos desiguales, pierden la herencia? No estamos hablando de tierra ahora, no estamos hablando de una porción de ciudades con sus aldeas, no, estamos hablando de lo más preciado que el Señor nos ha dado a nosotros. Y nosotros quizás no le vamos a dejar a nuestros hijos vehículos, casas y cosas por el estilo, pero lo más preciado que le podemos dejar es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tanto bien nos ha hecho a nosotros cuando nosotros nos hemos tomado de las promesas de Dios. Porque cuántos llegamos pobres, ¿ah? Cuántos llegamos necesitados, cuántos llegamos llenos de vicios, llenos de en el alcoholismo, la drogadicción, una vida arruinada, un matrimonio destruido. En el caso mío, yo gracias a Dios me casé en el Señor, en el Evangelio, porque llegué a los 17 años y me casé a los 26. Entonces, eh, es muy distinto hoy en día. Hoy en día los hijos no quieren seguir el evangelio de sus padres. Entonces ellos buscan a conveniencia, ellos buscan a su gusto, pero no se dan cuenta que muchas veces se casan con incrédulos, con impíos, hombres que aparentan ser buenas personas, pero después cuando se casan muestran las garritas y ya esa niña que se crió en la iglesia, que tiene como la herencia del Evangelio, lo pierde. Porque ahora ya él la va a llevar al estadio, la va a llevar a la fiesta, la va a llevar a un montón de lugares, va a ver allí va a estar en un ambiente de humo de cigarro, de alcohol, y bueno, se pierde la herencia. Si uno toma esta lección, pierde la herencia, la familia pierde la herencia. No hay mayor bendición para un padre ver que sus hijos sirven al Señor, que se casen con buenas jóvenes cristianas que amen al Señor y de esa manera van a criar a sus hijos de la misma forma. Miren lo interesante que encontramos en esta lección, independientemente de esta ley de la herencia o de esta petición de estas mujeres, porque podemos volver en realidad a, a lo que nosotros estamos mirando, estamos viendo. Vamos, volvamos nuevamente, ¿no es cierto? Aquí al libro de Josué. Ahí estamos, porque de allí hemos extraído esta lección tan importante, ¿ya? Dice acá, se echaron suerte para los hijos de Manasés conforme a su familia. Pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de las hijas ahí están. Ahora estoy leyendo en Josué, es similar a Números, ¿no? Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos dieses heredad entre nuestros hermanos, y él le dio heredad entre los hermanos del padre de ella conforme al dicho de Jehová. Ahí está la promesa, ahí está la palabra de Dios, allí está el meollo del asunto, ahí está la lección.
¿ya? En que ellas, para tomar posesión, para hacerse dueña, para recibir lo que Dios había hablado años atrás, tienen que citar, ellas se apoyan en lo que el mismo Dios había dicho, y en ese sentido Dios siempre cumple su promesa. Espera que nosotros creamos realmente en ella, porque eso es lo que dicen, esto es lo importante. Dice, lo vuelvo a leer, les dio heredad entre los hermanos del padre de ella. ¿Por qué? Porque era conforme al dicho de Jehová. Nada más, simplemente eso. Si lo que Dios dijo, si Dios lo dijo que iba a ser así, así será. Si Dios lo dijo que tendría que ser así, así tiene que ser. Así de simple, así es el Evangelio. Es simple, es simple. Es solo creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y usted viene y le dice, Señor, yo soy tu hijo. ¿Ah? Yo soy tu hijo, que por amor, en el nombre de Jesús, quien dio su vida, nosotros recibimos lo que no merecíamos, ¿no? Esa es misericordia de Dios, ¿ya? Entonces, mire que es importante lo que vemos acá. Y le tocaron a Manasés, dice, entonces le dieron 10 partes, además de la tierra de Galá y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Le tocaron 10, le tocaron 12 partes al final, porque lo otro, la media tribu de Manasés se quedó al otro lado del Jordán. ¿Ah? Entonces, me parece muy importante lo que Dios nos está hablando en esta hora. Dios siempre cumple sus promesas. Si de algo podemos estar seguros es que Dios siempre cumple sus promesas, y cuando usted las conoce, usted las sabe, solamente viene al Señor para recibir lo que a usted le pertenece, porque Dios ya se lo dio, ya Dios se lo dio. Cuando miramos la segunda parte de este tema, como dije, que comienza desde el versículo 12, que es la lectura bíblica, dice, en conquista de nuestras tierras. La lectura bíblica que comienza en el verso 12, ¿ya? Tristemente, en este dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Esto es triste. Y si vamos al versículo anterior, dice, y tuvo también Manasés y Isaacar, dice, que también anteriormente, bueno, hemos visto varias lecciones, y también los jebús, ¿se acuerdan? Los jebuseos, los que habitaban en Jerusalén, la tribu de Judá tampoco los arrojó, tampoco los arrojó. Entonces, aquí los hijos de Manasés, en este caso, ¿no es cierto?, no pudieron arrojar a aquellos que vivían en esas ciudades. Dice que el cananeo persistió en habitar en aquella ciudad. En el texto anterior, en la ocasión anterior, dice que habitan en medio de nosotros hasta el día de hoy. Yo hice un comentario la vez pasada acerca de los habitantes de esa tierra. Hasta el día de hoy Jerusalén es una ciudad cosmopolitana, porque hay árabes. En cuanto a religión, ahí está el Islam, está el cristianismo y está el judaísmo. Eh, y hay, los habitantes son de todas las naciones prácticamente, en realidad. No es exclusivamente de los judíos, ¿ya? Ellos, dice, aunque se hicieron fuertes, dice, aunque los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. No entiendo por qué. Si se hicieron tan fuertes, ¿por qué no los vencieron, los arrojaron? Y como decía, ¿no es cierto?, las lecciones pasadas, prácticamente ellos no cumplieron con ese voto. La orden era aniquilar, raer, cortar, era el juicio de Dios. Sin embargo, ellos se cansaron de guerrear, no lo sé, les convenía más el dinero, no lo sé, pero todas esas posibilidades pueden ser ciertas en realidad. Una vida acomodada en el Evangelio es lo más perjudicial para nuestra vida espiritual. Cuando usted ya ha granjeado,
cuando usted Dios lo ha bendecido y usted ya no lucha, ya no guerrea, ya no pelea la buena batalla de la fe, usted corre peligro, entra en un terreno de confort, de conformidad. Lo que les pasó a ellos es eso. Ellos entraron en un terreno de confort. Eh, Lejos quedó atrás Egipto en su esclavitud, lejos quedó atrás el desierto con todas sus restricciones, con su hambre, con su sed y un montón de cosas. Ahora ellos estaban en la tierra que fluía leche y miel y con eso ellos se conformaron. Pero no se dieron cuenta que el plan satánico muchas veces es como lo que dijo Faraón. Faraón en algún momento le dijo a Moisés, ya vayan ustedes, camino de 3 días, y adoren a su Dios y dejen acá a los niños. En otra ocasión le dije, dejen los animales acá. Entonces Moisés le dice, no, le dice, nosotros y nuestros ancianos y nuestros niños y nuestros animales irán con nosotros, no quedará ni una pezuña. Oiga, eso dice la Escritura. ¿Eso qué significa? Significa un rompimiento total con el mundo, significa una separación total de todo lo mundano. Iglesia del Señor, tienes que entender, el Hijo de Dios es nación santa, pueblo santo. Luego en el Sinaí, Él le dice, yo seré vuestro Dios, no tendréis ningún Dios delante de ti, no te harás imagen. Yo, Jehová, soy uno, y ustedes serán santos porque yo soy santo. Entonces, la condición, el carácter del Hijo de Dios, aún en medio de este mundo, es de separación. Pero cuando tenemos a los cananeos habitando con nosotros, no podía existir la separación. Tarde o temprano iban a inclinar el corazón de los judíos, del pueblo de Dios, de los israelitas, a sus ídolos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El fracaso de Israel en la tierra prometida, en la Canaán terrenal, terminó con la esclavitud, con las deportaciones. Primero las tribus del norte por los asirios y luego la tribu de Judá y Benjamín por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Usted conoce esa historia. ¿Cuál fue el fracaso? La idolatría, la corrupción. Algunos reyes llegaron también a ofrecer a sus hijos a Moloch. Entonces, no cae en la cabeza en realidad. ¿Cuál es la causa? La causa fue este fracaso en no arrojar de sí, de sus tierras, a todos los cananeos. Yo cité un texto del Nuevo Testamento que dice, si tu ojo es ocasión de pecar, sácalo de ti. Si tu mano es ocasión, córtala. No lo tome literal, no lo tome literal, pero lo que está diciendo, mire, la gravedad de la separación. ¿Ya? Y como digo que aunque ellos se hicieron fuertes, que pudieron haberlos sometido y haberlo, ¿no es cierto?, expulsado, ellos simplemente los hicieron esclavos, ¿no? Los hicieron esclavos, no más, nada más, pero no llegaron a expulsarlos, significa que vivían con ellos. Y el desafío, mire, el desafío de ser fiel en medio de los infieles es tremendo. Usted, por eso que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué pasa eso? Porque el Hijo de Dios está en un ambiente que no es sano, en un ambiente pecaminoso, en un ambiente corrupto. Entonces, el hombre fiel, permanecer en medio de hombres infieles, es muy difícil. Lo mejor es salir. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Es el mensaje del profeta, ¿ya? Podemos tocar el caso de Lot. Lot dice que fue llevando sus tiendas cada vez más cerca de las ciudades amuralladas, ¿ya? Ellos vivían en tiendas, ellos eran pasajeros, ellos eran peregrinos. Canaán, digamos que Abraham, Jacob, Isaac, las tribus, ¿no es cierto? Ellos debían de no construir ciudades, eran peregrinos, eran pasajeros, porque como dice Hebreo, esperaban una tierra mejor, o sea, la vida eterna. Una ciudad cuyo arquitecto era Dios y no es la ciudad amurallada. Lot vio las ciudades, le encantó el modernismo, le encantó la ciudad, le encantó la moda, le encantó todo lo de allí, a su mujer mucho más todavía, que cuando vino la corrupción ellos casi no querían salir. La mujer de Lot
salió físicamente, pero su corazón siempre estuvo en Sodoma, en Gomorra, de tal manera que cuando escuchó las explosiones no pudo aguantar la tentación de ver y mirar hacia atrás, y todos saben que quedó convertida en una estatua. Entonces, mire qué interesante a lo que nos lleva eso. Usted lo ve simple, usted comparte con el mundo, usted hace lo que el mundo hace, lo que la moda nos dicta, lo que las costumbres, usted quiere ser igual que ellos, quiere agradar a ellos, porque le da vergüenza decir yo soy hijo de Dios, digan lo que me digan. No nos vamos a avergonzar del Señor. Entonces así el cristiano, el joven, la señorita, va a la universidad, todas las niñas usan pantalones, entonces ella para no sentirse rara, no sentirse distinta y quiere ser aceptada por ella, también usa pantalones. ¿Y eso qué es lo que es? Es lo que está pasando aquí, es lo que sucede, ¿ya? Entonces, hablar de conquista es fácil, pero primero tenemos que nosotros, en nosotros mismos, tener esta gran victoria en realidad. Así que mire qué interesante lo que el Señor nos muestra en cada uno de estos versículos que vamos mirando y vamos repasando, ¿no? Dice la importancia de que la obra que Dios inició en mí sea concluida. Esta es una manera de fracasar, eh, quedar a la vera del camino. Muchos han quedado a la vera del camino, muchos el mundo se lo ha arrastrado, la moda los arrastra, no sé, las costumbres los arrastra y quedan finalmente a la vera del camino y no alcanzan a llegar a la meta, no alcanzan a llegar al final, ¿ya? Entonces vemos una conformidad, una conformidad. Aquí en esta segunda parte hay desconformidad, ¿ya? Estos hijos de Manasés, de José, los hijos de José, Manasés y Efraín, vienen delante de José. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Ellos veían como esta bendición de ser tan numerosos como una bendición de Dios. Yo creo que sí, de alguna manera Dios te bendice, te multiplica, te bendice. Pero en este caso ellos veían era una tribu grande, la tribu de Efraín era muy grande. Entonces ellos lo ven que es una bendición de Dios en realidad. Pero ahí la respuesta inteligente de Josué y le responde de la misma manera. Si soy un pueblo tan grande, subid al bosque, tomad la tierra, echar al cananeo, echar al fereceo que habita en esa tierra. ¿Dónde está el problema? Si tú mismo dices que eres un pueblo grande, nosotros alabamos al Señor y miramos tantas cosas en nosotros, que somos aquí, somos allá, esto y que lo otro, pero cuando llega el momento de estar allí al frente en la batalla, donde uno dice las papas queman, ¿dónde están esos hermanos? ¿Dónde están? Porque a algunos les gusta el púlpito solamente, les gusta el liderazgo, les gusta mandar, les gusta dar órdenes, pero cuando hay órdenes que a nosotros nos afectan, ¿dónde está esa obediencia? Le imponemos a los hermanos, las hermanas, le imponemos hartas cosas, pero y nosotros brillamos por su ausencia. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Ellos vinieron, reconocen, como todo hijo, se reconocen bendecidos, numerosos, eh, cómodos, pero no quieren batallar, no quieren luchar, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, etcétera, etcétera. Entonces el texto dice que nosotros conocemos y citamos, el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo van a arrebatar. La referencia de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, las cosas que el Señor nos ha dado. Porque eso es lo que le dice, Josué le dice a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, hasta donde tú quieras llegar, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados,
Y aunque ellos sean fuertes, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? O sea, lo que le dice Josué a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, esa gran tribu, y ustedes tienen el poder. Dios está con ustedes, ustedes han visto las maravillas. No lo dice aquí, pero es como que ustedes visten lo que hizo el Señor con los moabitas, con el rey Og de Basán, que hizo con las ciudades de Jericó, etcétera, etcétera, que hizo con Adonisé, que reunió a 4 reyes, se juntaron contra nosotros para pelear y el Señor los desbarató a todos. Entonces, ellos estaban en suma. Quería probablemente quizás que todo sea fácil, porque hay algunos que quieren que todo se lo den, que todo se lo den. No quieren esforzarse por tomar lo que el Señor nos ha dado por misericordia. Entonces, ¿qué es lo que les dice el Señor a ellos? Este descontento había tocado, había una parte difícil, seguramente era una parte difícil. ¿Qué distinto es lo que dice Caleb? Caleb le dice, dame ese monte. En ese monte hay ciudades amuralladas, hay gigantes, están los hijos de Anán, pero yo quiero ese monte, porque Dios me dijo que lo que pisare la planta en mis pies iba a ser mío, yo pasé por allí, yo quiero ese monte. Además, ¿no es cierto? Ese resultó ser un lugar donde, ya lo dije la semana pasada, ahí enterraron a sus patriarcas, a sus abuelos, Abraham, Isaac, Rebeca. Entonces él quería un lugar así como sagrado, un lugar muy importante, ¿ya? Aunque ellos eran guerreros formidables, eran muy avanzados, tenían carros cerrados, carros para la guerra, pero para ellos no debiera haber sido ningún problema, ¿no? José se da cuenta que ellos tienen un potencial para tomar esa tierra y los exhorta entonces, los exhorta y los motiva, como podemos ver acá en este versículo del 17 al 18. Tú eres pueblo grande y tienes grande poder. ¿Tiene poder usted? Entonces nos hace meditar el Señor, ¿no? Así que no andemos así, no. En el Señor podemos alcanzar muchas cosas, ¿no? En el Señor. Yo creo que Josué se acordaba cuando él era más joven, entonces el Señor, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. ¿Ah? Nadie te podrá hacer frente en todo el resto de tu vida, nadie, nadie. Y eso se cumplió. Esa promesa para Josué se cumplió y nosotros vemos cómo desbarató a todos esos ejércitos. Eh, por eso que el texto, alguna referencia creo que de Lucas dice, hay que forzarse a entrar por la puerta estrecha, nada es fácil, hay que forzarse a entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, muchos procurarán entrar y no podrán, y a nosotros el Señor nos insta no solamente a entrar, sino también a fuérzalos a entrar a otros, a muchos otros. Como comentario final a esta lección ya que el Señor nos ha dado, tenemos que decir que de estas 3 peticiones, la de Caleb, la de las hijas de Zelofejad y la de Efraín y Manasés, yo me quedo con las 2 primeras. Las 2 primeras en realidad, ¿por qué? Porque esta petición de los hijos de José es arrogante, es codiciosa también, y también es confrontacional con Josué, es confrontacional. Sin embargo, Caleb fue mucho más humilde, y por qué no decir estas hijas de Zelofejad, también fueron humildes. ¿Dónde está la diferencia? Realmente la diferencia está que ellas apelaron, Caleb apeló a las promesas del Señor, a lo que el Señor había dicho. Ahí está la gran diferencia entre la petición de Caleb, la petición, ¿no es cierto?, de las hijas de Zelofejad y la petición ahora, como vemos, de los hijos de José, Efraín y Manasés. Hay una gran diferencia. ¿Dónde está? En que ellas apelaron a la promesa del Señor como un fundamento para sus peticiones. Cuando usted ore al Señor y vaya a pedirle algo, la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, ¿dónde está entonces la manera correcta de poder pedirle al Señor? Tiene que ser como fundamento las promesas del Señor, la palabra del Señor. Hay que apelar a lo que el mismo el Señor dijo. Por eso me encantan a mí algunos textos.
El hombre que no era del pueblo de Dios, en estos minutos que me quedan, le dice, Señor, di la palabra, di la orden, y yo sé que mi siervo va a sanar. Nada más. ¿Se fija? ¿Dónde basa su fe ese soldado? La basa precisamente en la palabra que va a salir de la boca del Señor. Y el Señor le dice, vete, tu siervo sanará. Tu siervo está sano. Él se demoró un buen trayecto. Cuando llegó a la casa, no llegaba a la casa todavía, los siervos salían a decirle, Señor, el siervo está sano. ¿Y a qué hora fue? A tal hora. Él sacó conclusión. Cuando el Señor dio la orden, el siervo sanó. Di la palabra y mi hijo sanará. Pedro le dice en la barca, Señor, si eres tú, porque Jesús venía caminando sobre el agua, di la palabra para que yo vaya a ti. Ordena tú, Señor, manda tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro se tira al agua y comienza a andar sobre el agua. Que el Señor nos bendiga, eso es lo importante en esta lección. Comparamos las promesas de Dios, comparamos, ¿no es cierto?, de la herencia de Manasés. Entendimos lo que fueron estas hijas que se le dio una herencia y para conservarla había que no casarse, digamos, las otras tribus también eran israelitas, pero había un tema ahí que yo espero haber sido claro para explicarlo, ¿no? Y en una aplicación para nosotros eso significa mucho. Hoy en día muchas familias antiguas en el Evangelio, hoy sus hijos, sus hijas ya no sirven, entonces como que pierden esto tan precioso que es el Evangelio. Que Dios les bendiga, amados hermanos, mis pastores, les saludo cariñosamente, puedan tener una hermosa escuela dominical, instructiva, edificante para cada uno de los hermanos en cada iglesia. Un saludo cariñoso a mi hermano Fernando en Suecia, a la hermana Carmen Daza en Argentina y otros también que nos escuchan y bueno, pueden oír esta humilde lección, estudio de la palabra del Señor. La próxima semana estaremos mirando tierra sin conquistar. Seguiremos en el mismo tema. Que Dios les bendiga grandemente. Para Él honra, gloria y alabanza. Amén.